Five Nights at Freddy's es una franquicia enorme, con muchos videojuegos lanzados y en desarrollo, novelas, películas en producción e incluso hasta parques temáticos. Siendo una saga multimillonaria tan grande, es normal que existan muchos debates dentro y fuera de su comunidad, pero uno de los más llamativos y extrañamente comunes que suelo ver siempre en mis comentarios es cuándo tuvo que haber terminado la historia. Puede que la mayoría no sepa mi opinión al respecto sobre este tema, y es por eso que para complacer y alimentar el insaciable algoritmo de esta plataforma, lo dejaré hasta el final. Sin embargo, si eres curioso y ves mis videos, quizás ya sepas la respuesta con antelación. ¿En qué momento específico fue que Scott tuvo que colgar las alpargatas y decir, ya basta, ya no voy a hacer más Five Nights at Freddy's? Bueno, en el video de hoy vamos a revisar todos los finales que tuvo la saga y que la gente dice que debieron ser el final ideal para esta franquicia. Veremos de manera resumida el por qué creen que debió ser así. Este video es un debate interminable en el que tú mismo puedes colaborar comentando tu opinión al respecto. Pero antes de hacerlo, te recomiendo que te suscribas, le des me gusta y actives la campanita para que te notifique cada que se suba un nuevo video, algo chistoso como este. Sin más dilaciones, empecemos de una vez. Buenos días, tardes o noches. Empecemos por la más obvia y seguramente más popular respuesta: Five Nights at Freddy's 3. Una gran mayoría de fans veteranos tan viejos como yo suelen opinar en debates que la franquicia de FNAF tuvo que haber terminado y tenido un cierre de oro en esta tercera entrega. Superficialmente hablando, suena como una idea terrible, teniendo en cuenta todo lo maravilloso y no tan maravilloso que vimos después. Pero objetivamente hablando, no suena como un final bueno tan descabellado. Para darnos una idea, este final abarca todo lo vivido y experimentado desde FNAF 1 a FNAF 3. Tres juegos que cuentan una historia diametralmente distinta a la que tenemos hoy en día, pero que se nota fueron creados para contar una misma historia. Y teniendo eso en cuenta, hay muchos otros criterios dentro de la franquicia que de alguna u otra manera jamás se hubieran llegado a explorar o conocer por completo, si Scott Cawthon hubiese terminado la franquicia en este tercer juego. Aunque sinceramente la saga no hubiese cambiado mucho, ya que fue gracias a los primeros tres juegos que la historia tuvo una base sólida por la cual guiarse, de haber acabado en el tercer juego definitivamente no habría demasiado trasfondo en ningún área. Nunca hubo una explicación detallada de los fenómenos paranormales, no había nombres para la gran mayoría de personajes y ni siquiera sabíamos a fondo las verdaderas intenciones y motivos de William Afton para cometer sus crímenes. No sabíamos la identidad de las almas, qué era el remanente y tampoco muchas otras cosas. Básicamente gran parte de la historia de FNAF tuvo lugar a mucho después de esta, y sin estos elementos todo sería un mejunje de teorías hechas por la comunidad sin mucho sentido. Tampoco sabríamos quién es el hombre morado. Esto lo dejo a su criterio. Si FNAF hubiese terminado en su tercera entrega, seguramente la teoría más popular es que el hombre de las novelas es el mismo Springtrap. Pero como estas mismas no son canon, no sabríamos tampoco quién es su verdadero nombre, y seguramente gracias a que la comunidad lo bautizó originalmente como Vincent, lo más probable es que Scott lo hubiese adoptado como ese nombre. Ya pasó varias veces en la saga, como pasó con Golden Freddy, siendo originalmente Yellowbear, el nombre de los Withered, quienes fueron bautizados así por la comunidad, y muchos otros nombres dentro de FNAF. Y entre estas, muchas otras cosas hubiesen pasado, pero definitivamente la saga estaría muchísimo más incompleta, repleta de muchas dudas aún abiertas, interrogantes que jamás se responderán, y claro, una sensación de que aunque terminó con una historia algo sólida, faltó quizás algo más interesante que explorar. Eso sí, de haber terminado en FNAF 3, seguramente esta misma historia estuviese más enfocada en lo paranormal, y no tanto en ciencia ficción como lo es actualmente. Esto sería en otra línea de tiempo alternativa, ya que después del 3 tuvimos FNAF 4 es otro de esos grandes contendientes sobre el por qué es que tuvo que haber terminado la franquicia allí, principalmente por el hecho de que el juego se supone que narraría quién fue el culpable de la mordida de 1987 y respondería algunas cuantas otras dudas que no conocíamos hasta entonces. De hecho, el mismo juego anteriormente se promocionaba como The Final Chapter o el último capítulo, dando alusión a que ya no habría más Five Nights at Freddy's y que este serviría como primer punto cronológico en la historia para
entenderlo todo. Todo esto empezó gracias a las grandes críticas que tuvo FNAF 3 en su momento, puesto que mucha gente lo veía como un juego que realmente no daba miedo, con mecánicas pobres, jumpscares mal trabajados y en general un sabor bastante amargo para los fans que esperaban un cierre de broche de oro. Y es ahí donde FNAF 4 hizo su aparición, con diseños de pesadilla muchísimo más aterradores y una mecánica que definitivamente le sacó un buen susto a más de uno. Sin embargo, con la introducción de la mordida de 1983 y muchas otras incoherencias narrativas a lo largo del gameplay, FNAF 4 tuvo que posponer ser ese final de la franquicia para seguir avanzando y estirarse lo más posible. Y si a eso le sumamos que, luego de la salida de FNAF 4, a Scott Cawthon se le ocurrió la brillante idea de lanzar un juego spin-off RPG temático bastante colorido y tierno que guardaba conexiones extrañas con la historia, entonces tienes la fórmula perfecta para que la franquicia se muriera. De hecho, fue gracias a una dura crítica de PewDiePie a FNAF 4 y las duras críticas que tuvo en su momento FNAF World por parte del público que Scott tuvo la voluntad suficiente como para levantarse y trabajar una vez más en otro juego que rompiera con toda expectativa, naciendo así FNAF Sister Location y tiempo más tarde FNAF 6, pero no nos adelantemos todavía. Una de las cosas más principales, pero de las que jamás hubiésemos obtenido una respuesta, es saber qué son los Nightmare. Si tomamos a FNAF 4 como el final, la respuesta más obvia es que estos son simplemente pesadillas de un niño moribundo víctima de un accidente. Sin embargo, gracias a Sister Location, otros juegos que salieron más adelante se empezaron a teorizar bastante sobre su verdadera existencia, incluso algunos apuntando a que eran productos de artefactos vistos en los libros, como los discos ilusorios. Sin embargo, de manera oficial ya sabemos que los Nightmares sí existen y que estos son reales gracias a un gas peligroso que usaba William Afton para experimentar. De hecho, otro punto importante es que quizás de haber terminado la historia acá, jamás hubiésemos descubierto otra cosa súper importantísima. El remanente es un elemento supernatural de FNAF. Básicamente, es el resultado de calentar metal y partes metálicas de un animatrónico que está poseído para luego ser inyectado en un ser humano y que éste pueda regenerar partes o en su defecto ser inmortal. Este concepto se introdujo en los libros, pero gracias a Sister Location se volvió completamente canon y empezó a cobrar una relevancia súper importantísima, ya que así fue que terminamos de enterarnos y entender por qué William hizo todo lo que hizo. Dejó de ser simplemente un criminal desquiciado y empezó a convertirse en un genio científico loco que quería alcanzar la inmortalidad y lo logró. De no haber continuado la historia de FNAF desde donde la tuvimos con el cuarto juego, seguramente esta faceta de William nunca se hubiese explorado y todo el tema de los experimentos hubiese quedado como una idea sin usar. Y es bastante triste, ya que es lo que personalmente hace de manera curiosa más interesante el tema de los animatrónicos. Le da una explicación con sentido al que puedan estar poseídos e introduce otros conceptos o fuerzas sobrenaturales en un universo de FNAF. Toda la trama de la familia Afton y el remanente. Este es el punto más importante y que queda básicamente, y por el que básicamente toda la trama empezó a girar después de FNAF 4. Básicamente Scott Cawthon, viendo toda la confusión que hubo gracias a este juego, decidió sacar otro con muchas conexiones con la cuarta entrega. En FNAF Sister Location, literalmente vemos cámaras y un mapa complejo que muestra los planos de la casa Afton. De haber acabado la saga en Five Nights at Freddy's 4, muchas dudas y cosas importantes hubieran quedado por fuera, como por ejemplo, los gases tóxicos usados por William para crear a los Nightmare, toda la historia de Elizabeth Afton, Michael Afton y Crying Child, la aparente familia y esposa de William, sus conexiones con otros personajes como Henry, la existencia de los Funtime Animatronics y entre estos muchísimos más detalles que hicieron de esta parte de la saga la etapa Afton. Sencillamente hubiese desperdiciado y desaparecido por completo. Crying Child es un personaje interesante, no solo por el hecho de que solo sirvió como objeto para ser usado en el minijuego, sino que a día de hoy ni siquiera le tenemos un nombre de manera oficial. De todas formas, si se hubiese terminado la historia en FNAF 4, no sabríamos sobre su origen ni mucho menos su relación con Michael, ya que él simplemente no existiría. En general, una gran parte de la historia de Five Nights at Freddy's tuvo como punto de origen el primer trío de videojuegos, pero desde Five Nights at Freddy's 4 tenemos la certeza de que ciertos nuevos conceptos terminaron de redefinir la franquicia como tal, y si hubiese terminado en este juego, definitivamente habrían más preguntas que respuestas. No creo que hubiese sido un punto genuino en el que la saga termine, pero también hubiese dado por finalizado todo vestigio de ciencia ficción y habríamos tenido un final lleno de preguntas que podría haberse respondido en algún cómic, serie o libro de la saga. En fin, la verdad es que esto es bastante a tu criterio, pero aún queda un solo candidato que tenemos que repasar.
Ahora, este se supone que iba a ser el final canónico y original de toda la franquicia. Si bien Five Nights at Freddy's 3 y FNAF 4 tuvieron la oportunidad dentro de la mente de Scott de ser los finales de la saga, FNAF 6 estuvo pensado desde un principio para ser ese gran final conclusivo de esta narrativa. Aunque todos en el fondo sabíamos que la magia no iba a acabar tan fácil. Es así como en diciembre de 2017 saldría Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, con la esperanza de darle un final argumentativo a toda la franquicia. Tomaría los animatrónicos originales de FNAF 1 y 2, a William Afton en Springtrap de FNAF 3, a la marioneta atrapada en un animatrónico y finalmente a Circus Baby, la hija de William, y antagonista principal de Sister Location. Todos estos elementos en conjunto, sumado a Henry, Michael y el cierre total tras el incendio del último Freddy Fazbear's Pizza, daban a entender que este juego sería en teoría la última pieza importante de la historia, con un final donde las almas finalmente descansarían en paz y serían libres de todo tormento. Pero bueno, ya todos sabemos que eso no pudo acabar tan fácil. En conclusión, las tres grandes alternativas para finales de FNAF definitivamente dan mucho de qué hablar. Todos son potencialmente buenas, pero realmente yo tengo una opinión, y si estuvieron atentos durante todo el video, creo que ya sabrán cuál es. Y es que sí, yo creo que ninguno fue un buen final para la saga de FNAF. Sí, el de FNAF 6 fue el más digno, pero seguía dejando bastantes cosas abiertas y el que fuera emotivo no lo hacía técnicamente el mejor. Honestamente creo que valió mucho la pena lo que vimos después y las grandes oportunidades de resurgimiento que tuvo FNAF después de haber caído en picada múltiples veces a lo largo de su historia. Pero bueno, esta es simplemente mi opinión. ¿Dónde tú crees que debió haber terminado Five Nights at Freddy's? Te estaré leyendo abajo en los comentarios. Soy Profe Six y sin más nada que decir, nos vemos y hasta la próxima.